¿Listo? Ahora sí. Bienvenidos a todos a nuestra sexta conferencia que tiene por nombre Intervención en Edificios Mayas Prehispánicos. Bienvenidos a los señores docentes que nos acompañan, a todos los alumnos y a nuestro ponente Marco Antonio Valladares. Licenciado, buenos días. Gracias por apoyarnos y participar el día de hoy. Buenos días, es un gusto saludarles. Pues aquí estoy y vamos a ver cómo se desarrolla nuestra plática. Entonces, la Solo un arquitecta momento, Marco, lo Godínez voy a nos presentar. dice en qué momento arranca. Ok, perfecto. Solo lo voy a presentar e iniciamos. Inicio presentando a nuestro expositor. Muchos de ustedes ya lo conocen. Es docente de la facultad, el licenciado Marco Antonio Valladares. Él es licenciado en arqueología, egresado de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además de ser licenciado en arqueología, dentro de su formación académica, tiene una maestría en Historia del Arte, licenciada, lo estudia en la Universidad de San Carlos, también pensum cerrado en la licenciatura de Arquitectura, también de la Universidad de San Carlos, un técnico en gerencia de la Universidad Mariano Gálvez. Ha trabajado como docente de Historia del Arte, Historia de la Arquitectura, Historia de la Danza, Filosofía del Arte, Arqueología, entre otros. En la Universidad Mariano Gálvez también fue docente en la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También en la Facultad de Arquitectura y Escuela de Historia de la misma universidad. Ha participado en varios proyectos arqueológicos, en intervención de edificios en Gumarcaj, en Quiché, también en Caminaljuyú, todos realizados entre el año 2011 y 2020. Asimismo, ha publicado más de 30 artículos dedicados a arte, historia del arte, arqueología, arquitectura, patrimonio, entre otros. Muchísimas gracias, licenciado, por su participación, por su apoyo en esta conferencia. Le cedo el micrófono. Puede iniciar con su disertación. Bienvenido. Muchas gracias. Marco no está compartiendo pantalla. No, aún no. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí, solo quería que tuviéramos un poco como de ambientación, circunstancia, para lo que vamos a empezar en este momento. Y pues no es porque sea una de mis líneas de trabajo, ¿verdad? Pero como voy a procurar mostrarles en las siguientes diapositivas, pues en realidad es, pues tiene su trabajo el área maya. Pues como ya saben, vamos a hablar acerca de los procesos de conservación. Y pues esta fotografía la tomé yo hace algunos años en el Gran Jaguar, solicitamos permiso y en realidad lo que quería mostrar con ella es lo espectacular de lo que nosotros tenemos. Eso es alrededor de la medianoche con una cámara de esas tipo Nikon de 12, 14 megapíxeles y pues ya uno puede dejar abierto el obturador y todo eso. Y en realidad no tenemos nada que ir a buscar fuera para que nosotros tengamos algo que nos sorprenda. Pues con esta imagen quiero empezar. Lo primero que tenemos que saber para trabajar en el área maya es que nosotros debemos de identificar un concepto que tal vez les sonará a ustedes de la secundaria, que era Mesoamérica. Mesoamérica es
una definición académica un poco difícil y controversial, porque aún a la fecha todavía hay discusiones con respecto a su configuración y dimensión, pero en términos generales es el nombre que le damos todos los que trabajamos en arqueología, algunas personas que trabajan en antropología e historia antigua, a la mitad de América, desde México hasta el occidente de Costa Rica en algunos casos. Y es una región que estuvo ocupada por varias culturas y una civilización. La única que llegó a nivel de civilización fue la cultura maya y independientemente, perdón, qué falta de dicción, e independientemente de lo que digan nuestros vecinos de México, el corazón de la cuna de la civilización maya está aquí en Guatemala. Hay 3 diferentes puntos. Pero es importante conocer Mesoamérica porque los mayas estuvieron en contacto con diferentes culturas de toda la región y algunas veces encontramos cosas con características mayas fuera del área maya y viceversa, ¿verdad? Por procesos de importación, por procesos de comercio. Vean, por ejemplo, aquí pues ya tengo en un color diferente el área maya. Y sí, efectivamente, el área maya era el área de mayor dimensión dentro de la misma Mesoamérica. Actualmente compone 5 países, el eh, oriente, suroriente de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Si nosotros hubiésemos tenido un proceso político distinto, este sería actualmente Guatemala, porque fue el país de los mayas, pero pues ya saben que en 500 años pasó de todo y pues lo que sí es cierto es que de los países mencionados, pues Belice y Guatemala son los que en su territorio total tienen, digamos que, espacio que fue habitado y desarrollado por los mayas. Y sin embargo, también ustedes saben, pues, que hasta recientemente, pues, Belice también era parte del territorio guatemalteco. En el mapa de la derecha, nosotros vemos lo que sucede, es algo que a mí me molesta un poquito. En mis clases de historia de la arquitectura yo lo he criticado porque resulta ser de que aún varios de los libros muy especializados son muy enciclopédicos y nos muestran el área maya con un máximo de unos 10 sitios, claro, todos relevantes, pero la realidad está mucho más allá de eso, ¿verdad? Guatemala no es únicamente Tikal, Caminal, Juyú, que eventualmente se cuela en una que otra noticia, Tacalica-Baj. Solo en Petén se estima de que hay más de 5,000 sitios arqueológicos de diferente nivel y pues son cosas que nosotros debemos de saber. Casi podríamos excavar en cualquier lugar de Guatemala y vamos a encontrar algo maya. Imagínense ustedes eso, pero es importante que lo sepamos. También el área maya se divide en diferentes regiones y cada una de las regiones, aunque se reconoce la producción maya, tiene sus propias particularidades. Esto es tierras bajas, esto es altiplano central y esto es la costa sur. Tierras bajas tiene 2 segmentos, tierras bajas mayas centrales se le llama, que ocupa Tikal y la vertiente que da al Golfo de México y la península de Yucatán. Y la región Motagua es un poco mixta. Sí se reconoce como una región en particular. ¿Y por qué les digo que es un poco mixta? Porque tiene ciertas características del altiplano y tiene ciertas características de las tierras bajas. ¿Por qué se le llama a esto las tierras bajas mayas?
porque son bajas con respecto al nivel del mar. Toda la costa que da hacia cualquier océano tiene el mismo nivel en el planeta, y ese es el nivel cero, convención mundial, y las tierras que están más cerca del nivel cero, pues se reconocen como tierras bajas. Altiplano, altiplanicie, la zona montañosa volcánica, pues es la parte que está más alta respecto del nivel del mar, y por eso se llama tierras altas. Y pues la costa sur es toda la franja que da hacia el Pacífico, que tuvo una actividad como muy interesante, en donde los mayas, pues en algún momento, esto está así como los mayas tuvieron contacto con los olmecas. Los mayas es la reconfiguración de los olmecas, y todavía no se logra determinar, porque increíblemente hay algunas cosas que mientras que los olmecas estaban desarrollándose en el Golfo de México, pues ya teníamos presencia maya como por esta región. Entonces ahí hay también una discusión. Pero debemos de saberlo porque los procesos de conservación son diferentes en cada una de las regiones, y esto depende de los materiales disponibles y del clima. Esos son factores muy importantes a la hora de que uno se enfrenta al patrimonio, sobre todo si es patrimonio edificatorio. Otra de las cosas que no debe de salírsenos de las manos como guatemaltecos es la cronología maya, porque es donde verdaderamente empieza nuestra historia. Aquí hay un tema también polémico. Miren, no es que yo esté queriendo hacer que nuestro tema sea, o mi tema sea, así como que, wow, qué interesante, o sí, todas sus palabras son polémicas. No. Resulta ser que el planteamiento de los historiadores, y así es como se configuran los libros de historia, es que hay historia a partir de textos escritos. Y, entre comillas, los primeros textos escritos en Guatemala los trajeron los españoles que escribían en el castellano antiguo. Pero eso no es cierto. Los mayas tenían su propia escritura, ya se ha descifrado una gran parte de los glifos mayas, aunque no es considerado todavía dentro de los libros de historia, solo es mencionado, pero no. La historia de un pueblo empieza desde que hay un grupo de gentes habitando en ese lugar y está produciendo cultura. Y pues el grupo más relevante, no ha sido el único que nosotros tuvimos, fue el grupo maya. La cronología maya se divide en preclásico, clásico y posclásico, y todos los debiéramos de tener en la punta de la lengua. Inicia alrededor del 1500 antes de Cristo, pero pues de acuerdo con un montón de investigaciones que se hicieron en los últimos 20 o 25 años, ya en muchos libros de texto o en muchos artículos que se publican en los simposios de arqueología de Guatemala, pues se sabe de que alrededor del año 2000 antes de Cristo ya había una sociedad en 3 puntos diferentes, que eran Petén, aquí en la ciudad de Guatemala, y en la costa sur, no precisamente en Tacalicabac, sino que en otros asentamientos cercanos de ahí. Hay uno que se llama La Blanca, y estas sociedades ya tenían características mayas en fisionómicas, constructivas, culturales y demás. Lo que hay muy poco es, de nuevo, el tema que es el polémico, el de la escritura. Sin embargo, el sistema de numeración ya aparecía, porque dentro de las evidencias más tempranas que nosotros encontramos son los famosos puntos y barritas, que son las matemáticas mayas. El punto era equivalente a la unidad, y la barrita era equivalente a 5 unidades. Entonces, por cuestiones de carácter, de ser un poco como precavido, se pone el 1500 antes de Cristo, pero yo siempre hago la salvedad porque verdaderamente nosotros debemos de considerar que tenemos una historia que en realidad
arranca en el 2000 antes de Cristo. Es decir, Guatemala es una gran nación de 4000 años de antigüedad y algunas veces lo desconocemos. Pues el periodo preclásico también tiene sus subdivisiones. El preclásico temprano es el periodo fundacional. El preclásico medio, hay cierto grado de expansión. Un preclásico tardío que es como una especie como de momento de alto nivel de desarrollo que repentinamente se detiene y luego da paso al periodo clásico, que anteriormente se creía que solo era clásico temprano y clásico tardío. Y los nombres fueron puestos a partir de la civilización griega, imagínense ustedes, porque los primeros mayistas, entre comillas, creían de que, digamos, en este periodo había sucedido las producciones más finas de los mayas y que por tanto competían con la Grecia clásica. Y entonces, a partir de ese comentario, todo lo nombraron como preclásico, clásico medio, temprano, tarara, y posclásico. Para contarles, bueno, nosotros debiéramos de saber eso, ¿verdad? Por eso se los estoy contando también. Hoy en día las subdivisiones han variado y se conoce pues que tenemos el clásico temprano, el clásico medio, el clásico tardío y otro polémico clásico terminal, que es el momento en el que sucede el supuesto colapso maya. Sí, sí es un colapso, pero aún no se puede definir. ¿Por qué lo dejaron todo? Es mentira que desaparecieron en el momento en el que se abandonan los principales sitios clásico tardío, que es la máxima representación, sobre todo en la arquitectura maya. En Guatemala, se empieza a desarrollar en el posclásico Yucatán. Así que no hubo desaparición. La gente emigró. Lo que no sabemos son exactamente las causas. Se habla de sequías, se habla de crisis religiosas, se habla de intervenciones bélicas, porque de todo hay pedacitos de evidencia, pero no hay nada verdaderamente claro. Y pues bueno, luego de eso, como yo les decía, se desarrolla Yucatán. Hay ciertas variaciones, aparecen los toltecas que también venían migrando del centro de México. Hay una fusión eh, cultural y se desarrolla el posclásico. Y también tenemos dos divisiones, el posclásico temprano y el posclásico tardío, que tiene una fecha ahí, pues que yo la manejaba con el que pues fue una especie como de padre cultural para mí y fue el arqueólogo, pues con él trabajé, él fue mi revisor de tesis y trabajamos 5 años y medio juntos, entonces fue una maravilla ese nivel de apertura y de aprendizaje que uno puede tener, ¿verdad? El doctor Juan Antonio Valdés. Porque en la mayoría de los libros está que el posclásico termina en 1524 cuando vienen los españoles a Guatemala, pero en 1524 ellos solo entraron. Ok, es un punto de referencia, pero lo que sucede es que hubo producción maya hasta 1697 cuando cae Tayasal, que fue el último bastión que estuvo activo, pues justamente en el Petén, ¿verdad? Cerca del lago Petén Itzá. No quería bajarle todo el volumen porque pues está bonita la ambientación con esto. Vamos a ver si ahí no compite tanto. La cronología es importante tanto como el espacio, no por el hecho de que en arquitectura tengamos que estar ubicados cronológicamente y espacialmente, eso lo saben mis alumnos, por ahí está Christopher, usted sabe que yo lo menciono siempre en mis clases, no. En el asunto de la intervención en el área maya, fíjense que es tan importante porque las técnicas constructivas y los materiales no solo fueron variando por el clima y lo que tenían disponible, sino que por el desarrollo en el preclásico, clásico y posclásico. La arquitectura también.
y toda la podríamos reconocer como arquitectura maya, pero tiene características bien diferentes dependiendo de cada una de las tres eras. Por eso les decía yo a ustedes, no es que yo quiera hacer el tema es más maravilloso de lo que verdaderamente es, no, es algo así como tener una doble, triple amenaza, ¿sí me entienden? Porque aquí tenemos por lo menos unas, o tetra amenaza, ¿verdad? 4 regiones, o aunque en realidad todas estas tierras bajas, sin embargo, sí, las técnicas constructivas eran un poco diferentes en Yucatán, ¿no? Y además eso hay que combinarlo con lo que sucedía en el preclásico, clásico y posclásico. Nosotros tenemos que respondernos estas preguntas cuando vamos a ir a campo común y corriente y cuando empezamos algún proceso, porque si nos aparece algo, hay que hacerse estas preguntas. ¿Esto es arte o es producción común y corriente? ¿Cuál es la iconografía de la región? ¿Qué elementos iconológicos voy a utilizar o qué procedimiento para poder yo dar un diagnóstico, digamos? Para nosotros en el área maya, nosotros simple y sencillamente, los historiadores dicen como que si fuera un verso de la Biblia, iconografía e iconología. Nosotros nos lo simplificamos más en el área maya y nosotros le decimos iconografía maya. Y nosotros entendemos pues que iconografía maya son todos aquellos personajes de la vida real, mitológicos, decorados, diseños y demás. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que saber de esto? ¿Qué sucede si nos aparece? Tenemos que por lo menos poder decir a qué de todo esto corresponde, ¿sí me entienden? Así que, pues, sí es muy importante que lo manejemos. Los mayas, como dice esta diapositiva, descollaron en todo y muchas veces no lo sabemos. Fueron unos maestros de la arquitectura y del urbanismo y como les voy a mencionar aquí, esto es nada más para que ustedes le den un vistazo, pintura mural para decorar. Todos los edificios estaban pintados por dentro y por fuera, polícromos. En algunos casos habían unos grandes edificios pintados de rojo, pero tenían ciertos segmentos que llevaban pintura mural por fuera y espero que ustedes logren ver, además de la fineza del trazo de la línea, casi que no tienen nada que envidiarle a los egipcios o a los romanos. También en los códices, sus textos, además de decorados y pintados, manejaban la caligrafía. La caligrafía es un arte por separado. En la escultura eran unos máster porque además de esculpían nítidos los glifos. Imagínense ustedes, esta que es la Estela 31 que está en Tikal, cuando nosotros fuimos, cabalmente creo yo, si no estoy mal, por Vitruvio en 2012, Hugo y Regina creo que lo recordarán. Entramos al museo y una de las cosas que yo les explicaba es de que esta estela es una obra de arte por la caligrafía de los glifos. No tienen un solo error y el texto es tan fino que verdaderamente uno no sabe cómo hizo la gente para esto. Y el grabado, que es una variante de la escultura, está en hueso, incluyendo huesos humanos, concha, piedra, madera, muy poca, pero ha sobrevivido madera por casi 2000 años, 1500 años, 1700 años, imagínense ustedes. El jade, el trabajo en jade es impresionante. El jade no es fácil de trabajar y ellos lo único que tenían eran otras piedras, dentro de ellas la obsidiana, para poder hacer estas maravillas. Vean, estos son un par de dados. ¿Qué clase de juego hubieran podido haber jugado con ese par de dados? Es una cosa impresionante. Pues el mosaico, que también se daba en jade, joyería, modelado en estuco. El estuco es este repello a base de cal quemada y arena blanca cernida, que pues se utilizó en toda la antigüedad, también los mayas, pero el estuco de los mayas llegó a un nivel increíble. Todo este mascarón, que tendrá entre 1,20 y 1,50 de altura, todo el mascarón solo tiene una base en la parte de atrás de piedra y todo lo demás está hecho con modelado de estuco, con esta masa que es
como le daban una textura como de plasticina y encima de eso la bruñían, la pulían y la dejaban muy tersa. Es un trabajo muy fino y también se encuentra por toda el área maya. Es importante porque a veces uno excava y encuentra un segmento de muro y a uno le aparece un fragmento de estuco. ¿Qué hago con eso? ¿Sí me entienden? Así que también por eso es que es importante conocer esto. La cerámica, yo aquí tengo un poco de discrepancia con mis colegas en el área maya y tal vez con otros arqueólogos, y es que ellos le dan demasiada importancia a la cerámica y no la cerámica artística, que es la que ustedes están viendo, sino que la cerámica utilitaria, como que si fuera el santo grial de la arqueología. Yo entiendo que la cerámica nos sirve para datar un sitio, pero hay que ver, tal vez por el hecho de mis conocimientos en historia del arte y arquitectura, mi marco mental es, y mi rango es un poco más amplio porque pues también en algún momento a uno le aparecerá un fragmento de alguna de estas maravillas pintadas, eh, el trabajo en figurías, y uno debe de conocerlo. Y pues también tenían música, también tenían danza. Vean ustedes, es una maravilla. Entonces, eran una sociedad moderna que incluso le entraba al graffiti. Y ustedes saben de que eso es una cuestión así que como muy finales del siglo XX, siglo XXI, pues los mayas también tenían sus propios grafitis, que la parte interesante de esto es cómo se proyectaban ellos a ellos mismos. Este es el valor del graffiti. Cómo se miraban o miraban sus edificios, a sus personajes, a sus animales. Y miren, mi tesis de arquitectura y mi tesis de arqueología, las dos son sobre el tema de grafitis porque yo trabajé 3 años en Petén, en un sitio, mencionaremos más adelante, que se llama La Blanca, y como nadie quería entrarle, me dijeron, yo estaba con los españoles de la Universidad de Valencia, de la Universidad Politécnica de Valencia, y ellos no querían entrarle a los grafitis y vinieron y dijeron, viene este que viene de la escuela de historia porque se va a graduar, deje que vea él cómo hace con los grafitis. Y pues a mí me dio mucha materia prima y pues gracias a eso fue que yo hice las dos tesis. Este individuo es el personaje principal de mi tesis de arqueología. Vean ustedes, esta es una aproximación, es una procesión grabada en uno de los muros de Yashá. Creo que es el 256 o el 241, uno de esos dos edificios que es un templo. Pues alguien en una de las estancias se echa un tremendo grafiti como de unos 60, 70 centímetros de una procesión maya. Vean, este es algunos dicen que es una ranita. Las ranitas no tienen manos con garras, aquí sí que es más posible que sea una como lagartija. Y pues bueno, también eran importantes en la arquitectura y el urbanismo, los complejos de conmemoración astronómica, porque pues ellos también le entraron a una mezcla entre astronomía y astrología, y era importante en determinado momento, si uno conocía la configuración de los edificios, aunque solo tuviera uno un pedazo de un edificio, uno podía llegar a bueno, y no es el único tipo dentro de los conjuntos arquitectónicos. Está el patrón triádico, está el Temple Assemblage, están las pirámides gemelas, así que hay diferentes tipologías que es importante que nosotros conozcamos para poder trabajar en el área maya. Así que sí, es un montón de información y uno debiera de tenerla en algún momento presente porque en cualquier momento va a aparecer. Muy bien. ¿Qué lleva el proceso de conservación? Lo primero, por ética, que uno debiera de preguntarse es, ¿para qué conservar? Bueno, no hago la pausa por accidente, ¿verdad? Todos debiéramos de haberlo pensado. ¿Para qué vamos a conservar?
Aquí en Guatemala, ¿para qué vamos a conservar? Y las posibles respuestas o las mejores respuestas debían de ser eso, para que sea un proyecto de nación, para que restablezcamos los vínculos con nuestras raíces, nuestra identidad, el respeto y el aprecio por nuestro patrimonio, para el desarrollo nacional. Tristemente, algunas veces me topo con algunas personas que vienen y dicen, míreme esta pieza, fíjese que apareció en la casa y era de mi abuelito, está dentro de una caja, y ¿cuánto darán por esto? Y lo malbaratan por unos 50, 60 quetzales, y quien lo compró se lo lleva a un dealer o a un de estos traficantes mexicanos que le dan a uno unos 100 quetzales y vienen y se lo llevan a un museo o a un coleccionista europeo, norteamericano o de algún otro lugar que va a pagar $500. La persona de Guatemala habrá sacado para los frijoles de la semana y se acabó. No debemos de hacer eso y no debemos de permitirlo. Y la ley de patrimonio también tiene prohibiciones con multas y hasta prisión y todo eso por esa clase de cosas, pero ese es el asunto. Como no tenemos un proyecto de desarrollo nacional en el que nosotros mismos, nuestra propia gente, a excavar, conservar, restaurar, a ser los guías turistas, a proporcionar los lugares en donde van a llegar los turistas y ahí se van a alojar y les vamos a dar también comida, y les vamos a vender productos comunes y corrientes, productos artesanales, copias. Entonces, en vez de tener 50 quetzales que van a servir para una semana, podríamos tener todos trabajo como para todo el año. Entonces, ese es el planteamiento de que para el desarrollo nacional, fuentes de trabajo, ingresos, educación. Entonces, y nosotros, diferentes asociaciones de asociaciones de arqueólogos han tratado de comunicarse con el Ministerio de Educación para que se actualice el pensum y que incluya desde primero primaria esta formación con respecto a nuestro gran legado de 4,000 años, y pues la respuesta ha sido negativa por décadas, y eso es lo que sucede. Primamos o le damos más importancia a otras cosas que en realidad son casi que irrelevantes para nosotros, pero desperdiciamos la oportunidad del proyecto de nación y del desarrollo nacional. También podríamos formar futuras generaciones, es lo que estamos tratando de hacer con ustedes, como sucedió con la arquitecta Isis y algunas otras personas, tuvieron que tratar con conservación a la arquitecta Godínez, el arquitecto Quevedo, y si uno va preparado, uno trabaja, y trabaja ¿para qué? Para la conservación, no del patrimonio edificatorio, del proyecto de nación, ¿sí me entienden? Y pues bueno, uno en el proceso de excavación y de conservación hace crecer la ciencia, porque uno anota en su bitácora todos los procesos, uno se interrelaciona con otros profesionales, los invita a que sean parte del proyecto arqueológico, y pues eventualmente uno puede dar conferencias, uno puede publicar sus artículos. De esa cuenta es que pues yo en la medida de lo posible trato de que lo que yo trabajo se publique, aunque sea en artículos en revistas de universidades o del Diario de Centroamérica, porque uno tiene que dar a conocer, en algún momento del futuro las nuevas generaciones van a dar con la información. La información no se va a quedar en un informe para el Ministerio de Cultura y Deportes. Entonces sí es un aporte para la ciencia, y para nosotros en arquitectura esto es muy importante y es un tema polémico con arqueología. Tenemos que tener una lectura integral del bien cultural. ¿Y cuál es el bien cultural? El edificio, el conjunto arquitectónico que nosotros encontremos. Y con los ejemplos tal vez me van a entender esta última parte. Lectura integral del bien cultural. Esto es un bien cultural.
La gente que vive en la región lo reconoce, a veces le dicen bordito, a veces le dicen colinita, lo más probable es que le digan a uno en realidad en el interior, le dicen a uno, ay, ¿dónde está el bordito? Y pues uno tiene que entender también el slang, la jerga que se maneja en estos lugares, y pues en realidad esto es un montículo, es un nombre técnico en la arqueología. Un montículo se forma a partir de la destrucción de un edificio y del paso del tiempo. Entonces, es importante porque uno de los procesos de conservación tiene que considerar un proceso que se llama monticulación. Por ejemplo, ah, ¿para qué, para qué conservar? Porque la verdadera expresión es, y el tema, el gran concepto no es restauración, es conservación. La restauración, lo vamos a ver más adelantito, la restauración es parte del proceso. Pero algunas veces nosotros investigamos un lugar, pero no hay recursos para darle un seguimiento de conservación. Entonces ahí aplicamos el término, es mejor monticular. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Reintegra la tierra de la excavación y deja el montículo como uno lo encontró, pero uno ya tiene la información para decir que había debajo. El montículo es el derrumbe, ¿sí? Y algunas veces los montículos verdaderamente no tienen nada en la superficie, solo tienen tierra, polvo y, como veremos más adelante, tiene cosas invasivas que pueden atentar con destruir la poca información que pueda tener. Entonces, el proceso de monticulación incluiría eso: retirar todo lo que ponga en riesgo lo que ya llegó hasta el presente, y en algunos casos es mejor ponerle encima una superficie con unas raíces que sean pues no tan invasivas y que digamos, se logre la pervivencia de un edificio. Vean ustedes esto, esto es a lo que me refería, algo que está mitad monticulado, mitad expuesto. También toda esta parte de aquí nos está mostrando a nosotros el derrumbe natural producido por el abandono, producido por el clima de Tikal, las lluvias constantes, eventualmente uno que otro sismo que llega, solo que no de mucha magnitud, y el polvo es acarreado por el viento. También la salinidad del mar llega, como es tan plano toda la península de Yucatán hasta Petén, llega mucha salinidad y eso en determinado momento también afecta la integridad de los componentes, cambia la química de los morteros, que es la mezcla con la que se unen, y pues salirse debilitando, más la lluvia y todo lo demás, el edificio se empieza a cuartear y a derrumbar, y el polvo se empieza a acumular, y también hay semillas y cosas que vuelan, y las raíces a veces tienen una doble función: o ayudan a que no se caiga el edificio o lo están haciendo pedazos. Y entonces ahí es donde esta decisión, ¿qué hacemos? ¿Qué dejamos y qué ponemos? Se necesita mucho criterio para esa clase de decisiones. Pero vean ustedes, algunas superficies se encuentran, otras se cayeron, etcétera, etcétera. Este es Caminal Juyú, todos lo conocen, uno solo cree que hay como montañitas de barro, que es lo peor, o de tierra, y cuando uno excava aquí en Caminal Juyú, pues lo que encuentra son edificios en barro. A eso era lo que me refería con la diferencia de material entre la piedra caliza de las tierras bajas y el barro que se utilizó para construir en las tierras altas, en el altiplano. Y déjenme decirles una cosa, como desde el 800 antes de Cristo, en varias ocasiones, porque nunca se deshabitó hasta el clásico tardío terminal, alrededor del 1100
1050 después de Cristo, la ciudad de Caminal-Juyú estuvo habitada y tenía, aunque no con la densidad de ahorita, toda el área de la actual ciudad de Guatemala y fue la gran capital maya del altiplano y fue muy poderosa porque era la ciudad que controlaba los yacimientos de obsidiana y la obsidiana, Dios me guarde, en el área maya. Las herramientas, las mejores herramientas de todo este periodo eran fabricadas con obsidiana y la mejor obsidiana venía de un sitio que se llama El Chayal, que está a 20 kilómetros salida del Atlántico hacia el sureste, no, hacia el noreste de la ciudad de Guatemala, y la ciudad de Caminal-Juyú controlaba ese tráfico y parece que controlaba el comercio del jade. Y ya vimos cuánto trabajo en jade y qué trabajo más fino. Y obsidiana de Caminal-Juyú y jade de Guatemala se ha encontrado en lugares muy distantes de México. La obsidiana se ha encontrado en Venezuela, las costas de Colombia, Cuba, la frontera entre México, Estados Unidos, Florida, y todo eso llegaba por medio del comercio. Y nosotros creemos que nada más son montañitas de tierra y lo que encontramos son edificios con características muy similares a cada una de las diferentes épocas. Bueno, entonces, ¿para qué queremos conservar? Para manejar estos diferentes niveles. O lo monticulamos o dejamos algunas veces las cosas como están, procurando darle cierta estabilidad, o excavamos y exponemos y cubrimos de algún modo. Lamentablemente no somos como otros países que tienen unas bellezas de estructuras encima de su patrimonio, ¿verdad? Aunque yo creo que ya se cambiaron las superficies que tenían allá en Caminal-Juyú, pero uno de los procesos pues podría ser si invirtiéramos en el patrimonio. Entonces ahí no habría problema con exponer la arquitectura de diferentes materiales y dejarla a la vista. Primero vamos, ¿cuál es el procedimiento para llegar a cualquiera de estas decisiones? Vamos a utilizar el método arqueológico. El método arqueológico es un método científico de excavación que se empieza con la planificación, mapas, quiénes son los propietarios, quiénes otorgan los permisos, la topografía, las dimensiones, rutas de acceso, si hay electricidad, si no hay electricidad, si no hay problema con que pongamos una bodega para materiales y una galerita que va a ser donde van a estar los trabajadores y algo para donde estén nosotros, o si hay cerca instalaciones en donde vamos a habitar todos mientras llegamos al sitio arqueológico, el equipo, herramientas, el equipo humano, si vamos a hacer una grilla, que es ese cuadriculado de 1 metro por 1 metro, 2 metros por 2 metros, 5 metros por 5 metros, para poder identificar en dónde están las principales evidencias y tomar la decisión de en dónde se va a excavar. Si se va a excavar, vamos a excavar haciendo pozos de 1 metro por 1 metro, de 2 metros por 2 metros, de 1,50 por 2. Si vamos a hacer trincheras que debieran de tener 1 metro, 1,50 m de ancho y cualquier cantidad de metros de largo para exponer el ancho de una situación. En fin, todo eso es parte del proceso del método, pero sin practicarlo sobre algún lugar, jamás vamos a saber qué es lo que está pasando ahí. Y algunas veces hay personas que son propietarias, no sabemos ni cómo fueron a llegar a ser propietarias de un espacio que debiera ser patrimonial, y quieren hacer un centro comercial. Y a todos en el área de arqueología se nos para el pelo porque decimos, Dios mío, pero si ayer era área maya, hay que hacer algo, hay que hacer un proyecto, aunque sea un proyecto de rescate, porque no es lo mismo un proyecto arqueológico que va y hace un trabajo detenido, minucioso, que puede tardar años, a un proyecto de rescate que va a tardar solo la excavación 3 meses, todo porque el dueño está encima. Ya liberó eso, ya liberó eso, ya liberó eso, y uno tratando de ver qué documenta
porque se va a destruir de una vez y para siempre, como ha sucedido con el 90 y no sé cuánto por ciento en Ciudad de Guatemala y en otros lugares, en otros departamentos. Así que es una cosa, es muy bonito de hacerlo, lo pone uno como creativo, qué vamos a hacer, en dónde, cómo, quiénes. Ah, claro, hay una parte como muy seria, el anteproyecto, los permisos, el asunto de los fondos, que es muy complicado, etcétera. Luego de que uno hace el proyecto al que uno va a poder tener acceso, pues uno hace un registro. ¿Qué es el registro? Lo que encontré, bien detallado, bien documentado, fotografías, dibujos, dimensiones, la bitácora, el informe, pues uno debiera de tener un como diagnóstico. Esto lo he usado en mis clases de historia de la arquitectura. ¿Qué es un diagnóstico? Pues es parecido al diagnóstico médico, ¿no? No puede respirar, tiene tos fuerte, tiene fiebre, le duele la cabeza, necesita oxígeno. Bueno, esta persona, debido a sus um, dolencias, tiene una palabra y se me acaba de ir. Su diagnóstico es el siguiente: tiene COVID, no hay para dónde, ¿sí me entienden? Y cada una de las diferencias entre las diferentes afecciones de uno determina cuál es la enfermedad. Pues ese es el diagnóstico también que debiera de ser en arquitectura y lo es en arqueología. Apareció cerámica del preclásico medio, apareció arquitectura en barro, apareció obsidiana, aparecieron conchas, aparecieron plataformas, está en el sureste del Valle de Guatemala. Ok, este es un segmento de la ciudad de Caminal, Juyú, que posiblemente estuvo ocupado en el preclásico tardío o en el preclásico medio. Ese es el diagnóstico. Lo que uno dice con respecto al edificio, al conjunto, después de haber visto, analizado y registrado la evidencia. Y pues bueno, una de dos, el método de conservación. Volvemos a enterrar todo porque Guatemala no tiene recursos para conservar sus edificios mayas, o vamos a encontrar alguien o una universidad, y aquí uno empieza a jugar con el asunto ético, una universidad extranjera. Ay, pero nos van a dar recursos todos los años por 5 años para que excavemos, pero hay que hacer un intercambio, hay que permitir que se lleven piezas. ¿Qué decido? ¿Qué decido? O Ministerio de Cultura y Deportes, miren, apareció esto, ustedes lo van a conservar, van a poder darle, pues, por lo menos un arquitecto y alguien de seguridad para que cuide, no, un arqueólogo y alguien de seguridad para que cuide el lugar, y lo van a juntar y el ministerio siempre dice, no, no tenemos recursos. Entonces, el método de conservación en Guatemala está atado por cuestiones de este tipo. La falta de recursos, la falta de interés, la falta de decisión política. Y ahí es en donde uno, pues, entonces, ¿qué hago? Lo dejamos porque lo encontramos por accidente, lo enterramos de nuevo y la fotita que sobreviva tal vez con el paso de los años, o pedimos apoyo de fuera, que es increíble. Esto que les voy a decir es cierto. Afuera, incluyendo los mexicanos, claro, ellos quieren apropiarse del concepto de México, el corazón y la cuna de la civilización maya. Ellos lo único que tienen es el posclásico y algunas partes del clásico y preclásico, porque el posclásico sí se empezó a desarrollar allá en Yucatán. Pero bueno, sí hay una especie como de querer cuidar, respetar y apreciar la arqueología maya. Y eso sí es para mí, para todos nosotros es un llamado de atención, porque verdaderamente no debiéramos no debiéramos de ser así, debiéramos de buscar pues, cómo reactivamos esta situación. Pues el plan de acción son las estrategias que nosotros vamos
a buscar. Algunas se las acabo de mencionar a ustedes. Dejar como está, monticular, verdaderamente restituir, conservar, cuidar, proteger y demás. Y pues bueno, valen las mismas acciones que en la conservación en general. Solo que se divide en tres niveles muy importantes. La conservación preventiva, que es mejorar las condiciones, la conservación curativa, que esta ya es una intervención, como yo les decía a ustedes, quitamos la tierra, quitamos las raíces, quitamos las cosas que tienen encima, ponemos algo para sostenerlo, echamos algunas cositas que ya se conocen que funcionan para consolidar. Esa es una intervención curativa. O el que menos nos gusta en el mundo de la arqueología, les voy a ser bien honestos, en Guatemala esto es casi que malas palabras, en la arqueología, la restauración, porque quieren participar diferentes actores. Y no es que no se debiera de ser así, no es que hay que tener la famosa lectura integral, no es que eso no va ahí. ¿Y por qué dice usted? Y es un tema muy, muy, muy espinoso, ¿verdad? Sin embargo, es el tercer nivel y sí se ha dado aquí en Guatemala. Así que por eso tenemos nosotros tan poca restauración, porque se prefiere la prevención y la curación. Esta no ha tenido resultados muy buenos en Guatemala. Bueno, no hablemos de los principios, todo esto es teoría. Tal vez a ustedes les parecería como interesante. Si quieren, pues yo hago una paginita donde esté esto a partir de procedimiento y se los socializo a partir de la arquitecta Godínez, porque yo creo que es más importante que nosotros veamos los ejemplos. Pero vean estas cosas, ¿verdad? Que son principios de procedimiento, por eso lo puse en una textura diferente. Consolidación, limpieza, reintegración y criterios de materiales y técnicas. Los tenemos que tomar en consideración. Y ciertos términos claves que nosotros siempre mencionamos. Evidencia, testigo, in situ, el montículo, que es escombro, de escombrar, la lista es larga. Esto es solo una pincelada. Bueno, como les decía, primero el registro y la planificación, identificar qué es original, identificar qué ya no está, pero que de acuerdo con aquí vienen las palabritas, de acuerdo con el testigo, podemos, digamos que si lo que está en negro es lo que sí existe como en una sección o como un dibujo en planta común y corriente que nosotros en arquitectura lo conocemos, y lo que está en blanco únicamente es la hilera de la base, nosotros en dibujo podemos devolverle cuando menos en planta al edificio cómo fue y qué tuvimos que hacer, descombrar. Y por eso es que ahí las palabritas claves, ¿sí me entienden? Porque debajo del escombro, si no había forma que nosotros viéramos, incluso si tal vez el edificio terminaba acá. Entonces, sí es un proceso bien importante de la planificación. Luego, el levantamiento o la clasificación de los diferentes tipos de la arquitectura, las paredes en planta, las paredes en elevación, las cubiertas. La cubierta en el área maya se llama arco falso o arco maya, porque es una bóveda de aproximación. Entonces cada vez se iban sacando más las dovelas hasta que se unían al centro y donde se ponía únicamente una especie como de clave plana. Pero vean ustedes la gran variedad que llegaron a tener los mayas.
Este es increíble porque casi es como de tipo musulmán, porque es una como polilobulada y sí se dio. Y no tiene nada que ver los musulmanes ni la arquitectura califal en esto, pero eso sí es como muy interesante. Pero lo que yo les digo a ustedes es que hay un proceso de registro que nos debiera de llevar a nosotros, por ejemplo, aquí, sobrevivió la parte del centro, pero cuando se quitó el escombro, el edificio continuaba, aunque todo lo demás estaba destruido. Y aquí podemos ver esto que yo les decía a ustedes. Se quitó todo lo que sobresalía y que dañaba el edificio. Sin embargo, cuestión de criterio. Si quitamos ese árbol, se nos desmorona el edificio. Bueno, quitemos lo que se pueda y dejemos ese árbol. Porque cuando menos gracias a ese árbol, sobrevivió lo que sobrevivió y quitamos el escombro. Vean que toda la parte del frente es el escombro. Se lograron encontrar las otras partes del edificio y pues nosotros lo debemos de documentar y por supuesto ponerle el nombre, y en arqueología se utiliza mucho la escala gráfica porque se supone que publicamos y no todo el mundo ha pasado por arqueología. Entonces es un poco de problema si entienden o no entienden el tamaño. Vean ustedes, en todos lados vamos a encontrar el norte y la escala gráfica. La verdad es que lo deberíamos de utilizar siempre. En arquitectura también. Es una buena costumbre. Pues vean ustedes, esto es en la vida real y vemos que efectivamente el esquema nos tiene que quedar como el de la vida real, porque si otra persona excava en otro lugar y no se puede llevar la fotografía porque no la localizó, pero en una publicación tiene esta herramienta, puede catalogar su hallazgo. Entonces, por eso es que es importante. Vean ustedes. Bueno, pues yo trabajé en La Blanca, les mencionaba, Melchor de Mencos. Aquí la ubiqué. Am, este mapa lo hice yo. Y por eso es que traté de incluir la mayor cantidad de sitios de primer y segundo orden. Casi que no hay un mapa que tenga estos lugares. Fueron importantes en el desarrollo político del clásico y del clásico tardío terminal en el área maya. Y pues aquí está la región sureste y en esta región sureste estaba el sitio de La Blanca. Am, pues también excavé, ¿verdad? No solo trabajé los grafitis allí, nosotros estábamos en Flores, había que tomar el camino que llevaba hasta Tikal, luego pasar el camino que llevaba hasta Yashá, seguir de largo y luego meterse un regresón por esta región de aquí. Está La Blanca, está cerca del río Salsipuedes, es el que está marcado acá, es uno de los afluentes del río Naranjo, cerca del sitio arqueológico famoso que es el Naranjo, y es un sitio chiquitillo, pero tiene un palacio, oíganlo bien, es el palacio más grande del área maya, porque un sitio tan pequeño tiene un palacio tan grande. Y aquí ya pueden ver ustedes cómo se empezaron a tomar medidas de intervención luego de la excavación para evitar que el edificio se cayera. En algunos casos, pues con la misma madera del entorno, algunas cosas se quitaron, algunas cosas se dejaron. Luego se vio que pues era necesario tener otro tipo como de andamiaje y lo vimos con mis alumnos cuando estábamos con el tema de Acrotiri, en la civilización minoica, estábamos viendo fotografías de Acrotiri y pues sí, en algunos casos, siempre y cuando pongamos estas reglas que sean las que hagan el contacto con el edificio y que apuntalemos y que evitemos que el puntal atraviese la pared, pues es válido. El apuntalamiento es completamente como válido. Esta es la parte de atrás del palacio que yo les estaba mencionando. Nosotros en arqueología, bueno, yo
A los arqueólogos de Guatemala no les gusta porque dice que la imagen se daña, pero yo como también tengo arquitectura, a mí sí me gusta que aparezca figura humana porque la figura humana nos da la escala. Donde empieza el montículo es la parte de abajo, es el graderío del edificio y esta es la pared de atrás de uno de los 4 lados del palacio. Entonces, por eso es que la figura humana aquí es válida porque era un edificio como muy grande. Vean ustedes los diferentes procesos de excavación y hay diferentes estados en los que uno encuentra la arquitectura. Esto se debe al clima. Ustedes saben que en Petén llueve mucho, hay mucha vegetación por el mismo tipo de bosque húmedo subtropical. También los animalitos no ayudan mucho porque varios hacen madrigueras en la tierra y como la piedra caliza puede ser un poco suelta, es más fácil excavar en Petén que aquí en el altiplano, porque excavaban los dos lugares, y aquí en el altiplano, cuando uno encuentra el famoso talpetate, que no es patrimonial, sino que es natural, uy, ¿y cómo cuesta romper esa cuestión? Porque la evidencia está en la parte de abajo, es un dolor. Y me odian todos mis excavadores, porque eso se puede, yo lo he hecho, y sí lo he hecho, y también me ha costado, pero pues uno también va detrás del resultado. En cambio, aquí el polvo es polvo de arena blanca, si ustedes quieren, algunas veces levemente compactado, pero eso mismo hace que en algún momento el edificio se rompa mucho. Vean, aquí podemos apreciar el derrumbe. En algún momento todo esto fue parte del repello, fue parte del relleno de lo que estaba en la parte de arriba y pues con el paso de los siglos, porque la Blanca estuvo ocupado en algún momento entre finales del 800 y tal vez el 1100 después de Cristo. Y se empezó a excavar a finales de los años 90, imagínense ustedes, de 1990. Entonces, desde el 900 a 1900, 1000 años. Eso es el derrumbe de 1000 años. Más lo que yo les decía a ustedes, el aire acarrea polvo, en algún momento la materia orgánica también cuando se desintegra va formando parte como del humus y de la tierrita y todo lo demás, pero vean que hasta en esta parte de aquí nosotros logramos encontrar una especie como de corredor con un parapeto, un paramento, una parte plana que se ve más clara y todas las demás gradas no. Esto se puede deber o a ese proceso de deterioro o se puede deber a que fue muy utilizado y que no se le dio a tratamiento. Esto podría coincidir con todos esos momentos difíciles del final del clásico terminal cuando fue el colapso y tal vez la gente tuvo mucho movimiento para entrar al palacio, salir del palacio, llevarse sus cosas, entrar atrás, no sé qué, y ya no le dio tiempo de reparar el edificio y lo abandonó porque el edificio fue abandonado pues cabalmente alrededor como del 1100 después de Cristo. Y aquí es en donde viene el asunto de las preguntas. ¿Vale la pena que yo deje expuesto a este edificio bastante roto? ¿O vale mejor la pena que yo lo documente correctamente y que diga cómo está y de nuevo lo monticule para que no se dañe más? Cuando menos ya saqué la información. Vean, aquí están las entradas en la parte posterior del palacio hacia las estancias privadas. Está en mucho mejor y no suena como raro ni descabellado eso, ¿verdad? La parte privada estaba en mejor estado, claro, muy pocos tenían acceso a la parte privada. Y vean que en muchos casos uno prefiere dejar la evidencia tal y como la encontró. Eso es parte también como del mismo encanto y pues podemos ver el proceso de monticulación, ¿verdad? Todo el derrumbe y podemos ver cómo en algún momento la pared, si uno no hace una excavación correcta, la pared podría confundirse con el derrumbe.
pero aquí levemente se logran ver algunas partes que era como, digamos que como el repello. Entonces, eso es en donde debe de parar la excavación. Y vean que aquí se mira una parte muy interesante. Hay dos texturas diferentes. Una es la evidencia original y la otra es donde el testigo, y aquí viene la importancia de la palabra testigo, donde el testigo nos permite nosotros reconstruir, o no es una anastilosis, que con la arquitecta Godínez habrán, pues me imagino que también con el arquitecto Quevedo y con la arquitecta Isis, ya habrán visto esta cuestión de los términos específicos. Anastilosis es cuando uno verdaderamente reintegra el segmento a la parte en la que quedó. No, nosotros hacemos una especie como de restitución, que sería la palabra más correcta. ¿Para qué? Para una mejor lectura del edificio. Y vean, como parte del proceso de conservación, un techo no invasivo si no tenemos los recursos para poner una membrana de esas muy elegantes que encontramos nosotros por el resto de los países que sí le entran a su patrimonio. Entonces, es de manaco, que es de esa como hoja de palma. Tiene la ventaja que le da cierto nivel de temperatura, porque esa es una cosa muy delicada cuando uno expone un edificio maya. Y el asunto es de que todo esto, vean que aquí se mira la línea de montículo. Esto es importante. Uno lo debe dejar aunque tenga el edificio intervenido, porque la línea de monticulación también le va a permitir a uno que uno tenga la capacidad de ver, todo el edificio entonces no se miraba porque el derrumbe hacía esta línea por encima de estas paredes. Y cuando se retiró el derrumbe, ¿qué fue lo que apareció? El graderío, las paredes, las entradas y las estancias interiores. Y como yo les decía, esto pues es una parte del testigo original, y algunas veces si hay una pared que nos muestra una esquina a cierta altura, nos permite, vean, toda esta es la piedra que estaba dentro del derrumbe. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el área maya? Aún en la arquitectura en barro. El material de construcción que está dentro del derrumbe es el mismo material de construcción que nos permite restituir partes de los volúmenes hasta donde el testigo o la evidencia nos lo permite. Incluso es a esta tierra del derrumbe se le quita la materia orgánica y se cierne, y con esa misma tierra se hace la mezcla para reintegrar. Entonces, aunque no sea una anastilosis, sí estamos utilizando materiales originales para la reintegración. Lo que se hace, que algunas veces es lo polémico, es, vamos a comprar cal. Cemento es un gran no en el área maya. Entonces, bueno, lo que está permitido es cal. Se trata de buscar la cal menos comercial posible. Lo óptimo sería que uno tuviera en algún lugar suficiente piedra caliza y que alguien dijera, miren, les vamos a hacer cal, porque no era muy diferente el proceso de hacer cal del pasado maya que del presente. Pero pues por lo menos ya se nos es permitido, pues bueno, compre la cal menos comercial, menos como, qué difícil, ¿no? ¿Cómo va a ser uno para que una cal? Pero hay algunos productos que son un poco más comerciales que otros, no sé si me entienden, dependiendo de las marcas. Pero entonces la cal se mezcla con estos materiales cernidos para que sea lo menos invasivo posible. Aquí les acabo de dar a ustedes como que digamos una de las grandes claves del proceso de restauración que nosotros hacemos por todos lados. Mejor dicho, como conservación. Vean ustedes, estas son piezas de qué, ya las reconocieron, de la bóveda. Vean ustedes la forma. ¿Por qué es necesario que nosotros conozcamos cómo se construía o cómo habían diferentes tipos de bóvedas? Y si nosotros tenemos los esquemas, porque entonces cuando nosotros dentro
dentro del escombro encontramos cierto tipo de piedras con ángulos y cortes específicos, se apartan. ¿Y para qué se apartan? Porque si en algún momento tenemos la mitad de una bóveda, pues uno, si las piezas se encajan, uno podría atreverse a concluir una parte adicional, porque la parte original es la parte que me sirve como testigo, como evidencia, ¿sí? Y entonces ya con lo que nos apareció en el escombro, pues nosotros podemos, vean, notamos claramente cuáles eran las partes que eran de la superficie, porque hasta tiene el estuco todavía. Claro, esto no sucede en todos los casos, pero hay casos y muchos en los que sí sucede y pues uno debiera, vean ustedes, apartar los diferentes tipos de materiales porque algunos van a servir para el relleno, otros van a servirnos eh, para, para las bóvedas, para las paredes. Fíjense que habían algunos un poco planitos y cuadraditos, que era obvio que el relleno tenía un tipo de metodología y la superficie tenía otra metodología constructiva. Entonces, esas piezas, así como muy bien cortadas, algunas veces en ángulo y todo, también se apartaban y se podían restituir. Porque, ¿por qué? Porque tenía que estar el testigo. Vean aquí. Vean en esta de aquí, que es diferente, como yo les decía, a la textura, se debe a que una restitución, vean aquí tenemos el testigo, ¿sí? Entonces, uno tiene que estudiar la evidencia para poder entender los diferentes tipos de materiales y vean aquí, esto lo coloqué yo para tomar la fotografía, le pedí permiso a la directora del proyecto, que era muy amiga mía, la doctora Cristina Vidal, de la Universidad de Valencia. Yo le dije, mira, me dejas que ponga esas 3 piedras para tomarles foto. Ay, andas tomándole fotos para tus trabajos de arquitectura, me dijo. Y acertó. Pero los puse así para que ustedes vieran que medio más o menos, si uno tiene el tiempo suficiente, uno puede hacer el proceso, ¿verdad? Y uno podría animarse a restituir algunas partes y ya lo saben, ¿verdad? Toda esta especie como de arenita que ustedes han estado viendo y de piedrita blanca, todo esto era parte del derrumbe. Todo ese es material que nosotros podíamos utilizar. ¿Por qué? Porque no provenía de ningún otro edificio, porque el único edificio grande que estaba allí. Luego, habían otros, había una zona habitacional y había una piramidita y todo, pero alrededor del palacio, todo ese material que ustedes miran fue material que se cayó y se desprendió en algún momento del edificio, por lo tanto era completamente válido hacer los deposititos y tenerlos uno listos, vean, para que fueran utilizados en su debido momento. Aparecieron estos bloques decorados con estuco, creemos que eran una especie como de cornisa decorada, vean, porque apareció más de uno. Entonces, toda la parte de arriba del remate del edificio. Entonces, uno puede hacer una reconstrucción. Con mis alumnos hemos visto que yo les pongo muchas reconstrucciones visuales y yo les digo, ahora tal vez me entiendan, son menos invasivas. ¿Por qué? Porque uno agarra la evidencia, los testigos de las formas y todo lo demás, y uno puede reconstruir geométricamente el edificio, y si uno le pone este tipo de decorado al friso que está arriba de la cornicita, y vean, también nos aparecieron estos que eran bloquecitos decorados y pintados. Eso quiere decir que había un filete decorado y sobre el filete decorado había una cornisa decorada de una forma muy elegante, aunque solo tengamos un par de pedazos, pero se puede ver que era una forma como muy elegante, como geométrica, como con volutas, y era muy parejo en las dimensiones y todo lo demás. Vean esta gran escalera, como no había cómo restaurarla, adivinen cuál, ahí está la doctora Vidal, la aprecio mucho, por cierto. Luego de haberlo documentado de la forma correcta, adecuada, con fotografías, dibujos y demás, se remonticuló. No iba a haber forma de que se le diera conservación. Y vean que después de cierto nivel seguían las gradas hasta la parte de arriba del palacio. Esta era la parte de atrás. Vean que sobresale todavía una parte de ese filete. El decorado
iba en la mera orilla el filete decorado. Debió ir porque tenía el mismo tamaño de esta orilla, decorando esta orilla, y sobre de esto fueron los bloques decorados con estuco. Estos bloques porque eran mucho más grandes. Entonces, por eso es que les presento esto. Vean la decisión, dejamos esto así, qué parte sí cuidamos, qué parte, y todo este polvo, enhorabuena, era arena del proceso de destrucción y del proceso de construcción y que fue utilizada, vean, entonces ya se puede dejar, el testigo indicaba hasta aquí nada más, sin embargo vean que habían algunos muros que llegaban mucho más alto y eso permitía entonces utilizar todo el material que yo les mostré a ustedes y poder, en vez de que hubieran pedacitos de diferentes tamaños del edificio, poder restituir porque el testigo nos indica. Eso sí, uno no puede aventurarse a pasarse más allá del testigo, porque eso es especular y eso no se hace en el área maya. Y pues el techo, mientras que se tengan los fondos de otro tipo, exentos, es decir, fuera de, aparte, toda la madera que va a servir para apuntalar para fabricar el techo, porque además la madera es como más flexible, vean ustedes, todo está hecho en madera. Si uno se va a meter a hacer una estructura metálica, la estructura metálica debería estar exenta y total y completamente fuera del edificio. Así que también esto es parte del proceso de conservación y pues mientras tanto el Manaco, tanto en Tikal, que esto es Tikal, creo que ese es el Palacio Mahler, uno de los investigadores, excavadores allá en Tikal, y nos dejó su graffiti escrito en una de las paredes, imagínense ustedes. Entonces, por eso se le conoce como el Palacio Mahler y se cree que también sirvió como teatro en la época maya, imagínense ustedes. Y vean ustedes los diferentes niveles. Todo esto son decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Hasta dónde llevamos el proceso de conservación? Luego, bueno, tengo 7 minutitos porque luego, y sí creo que sería bueno que tuviéramos una sección de preguntas y respuestas. Yo también trabajé en el posclásico en el altiplano y trabajé en el clásico aquí, no, en el preclásico. Entonces yo trabajé el clásico terminal en Tikal, el posclásico en Quiché y el preclásico aquí en el altiplano. Es como una maravilla porque es tener un pedacito de cada una de las áreas y tener una mejor comprensión de la arquitectura y de la intervención maya. Yo por eso amo mi carrera, pues, pero ahorita estoy muy feliz también en la docencia porque es el momento en el que uno tiene que compartir todo esto. Este mapa también lo hice yo porque tampoco existe, el proyecto se hizo hace 10 años y aún el día de hoy no hay quien haya actualizado este mapa y ya lo vi fotografiado hasta en trabajos en arquitectura y en arqueología allá en la USAC y de mi otro mapa. O sea, ahí sí que hay una especie como de vil plagio en eso, pues bueno, igual, por lo menos es para cuestiones de carácter académico, pero en muchos casos ni siquiera dan el crédito y esto es importante. ¿De dónde sacamos la información y quién es el que la propuso? Pues este mapita lo hice yo cuando trabajé en el postclásico porque me fui a trabajar a Gumarcaj. Esto era lo que se conocía de Gumarcaj, planos coloniales muy inexactos. La gente no era dibujante, la gente no era arqueóloga, la gente no era arquitecta. Pues cuando se hizo el sitio arqueológico a mediados del siglo pasado, el siglo XX, y la situación en la que uno va a encontrar Gumarcaj. Esto era una pirámide, en realidad ya solo queda el centro de la pirámide. Es como que nosotros dijéramos de que este edificio se terminó de destruir por el uso indebido, que es parte del proceso de conservación, y que solo quedara esto, miren, que es la masa de la mampostería, y todo lo demás quedó destruido. ¿Qué es lo que sucede en el altiplano? Dice los sitios sagrados. Entonces, esta es la base de la pirámide. Vean todo lo que lo han destruido. Ni siquiera se nota que es una pirámide. Y se supone que es la pirámide dedicada al dios Tojil. Algo polémico también, medio más o menos, pero este era el aspecto que tenía Gumarcaj. ¿Qué era qué? ¿Gumarcaj
Utatlán, ¿verdad? La ciudad en la que hubo la gran confrontación entre quichés y españoles. La ciudad fue incendiada y ejecuciones y cuanta cosa, cosas muy dramáticas. Y se creía que esto era el juego de pelota porque ya saben la palabra, montículos, mostraban dos cuerpos largos y algo alrededor. Y aquí por la parte de lateral, este sería la cara sur, porque aquí está el oriente y aquí está el occidente. El juego de pelota de Gumarcaja es muy importante, no solo porque marca el oriente y occidente, sino que el Popol Vuh, que se cree que fue escrito inicialmente, cuando menos en las ruinas o en la última época de la vida de Gumarcaj, ese juego de pelota está asociado con este juego de pelota. Imagínense ustedes, entonces era un edificio verdaderamente relevante, pero no había forma como de entenderlo. Y habían unos caminitos por los que la gente viene a hacer como visita y de todo, porque logramos ver de todito cuando estábamos haciendo el sitio arqueológico en los días de feriado, asueto, porque también hay ferias, por eso los días de feria son días de feriado, y los domingos, ¿verdad? Una cosa como terrorífica. Aquí está otra vista, aquí de nuevo está Tojil, aquí de nuevo está el sur, aquí está el oriente, aquí está el occidente. Anteriormente posiblemente no existían estos árboles, sino que solo en los laterales. Y pues bueno, uno de los cuerpos del, del juego de pelota, el cuerpo de enfrente y este como aro que lo cierra. Pues entonces, cuando se planteó el proyecto de intervención de edificios de Gumarcaj, se dijo, vamos a hacer un nuevo museo porque el museo está muy arcaico y yo creo que el edificio más importante, porque tuvimos una como tormenta de ideas. Le entramos a Tojil, le entramos al Palacio de Enfrente, le entramos a las pirámides gemelas y pues uno de mis votos era, miren, que no me había terminado de graduar cuando se hizo esa sesión. Miren, ¿por qué no hacemos el juego de pelota? Y pues yo era de los partidarios del juego de pelota y mi punto clave fue cuando les mencioné eso. El Popol Vuh, tarará, Junampú, Xbalanquej, y ellos estaban jugando arriba en el juego de pelota. Estaban jugando a la pelota. Este es el sitio histórico del recuerdo de donde jugaron ellos dos. Hagamos el juego de pelota. Y vieron que entonces el nivel montículo se excavó y todo este es el material del derrumbe. Y cuando se quitó el derrumbe, empezó a aparecer la geometría del edificio completo. Y todo esto era parte de lo que se había caído y donde había perdido su forma. Vean ustedes, apareció toda la banqueta, apareció toda la pared con su repello, aparecieron 4 niveles de piso, eso lo excavé y lo investigué yo. Quiere decir que tuvo 4 remodelaciones para ampliación, el conjunto, eso es importante, sobre todo en el posclásico. Vean el nivel que llegó a tener el derrumbe, todo esto se cayó de los dos lados del edificio y aquí se tiene el material para empezar a hacer las restituciones que eran necesarias. Nos comentaron, no me recuerdo si era en la catedral, sí, en la catedral o en el edificio municipal, discúlpenme, no me recuerdo, que habían unas piedras que se habían llevado de Gumarcaj y tuvimos un acto muy emotivo en donde en un camión y con una fila de todos nuestros trabajadores se llevaron de regreso las piedras y las piedras fueron restituidas porque como sabía, se estaba documentado, las piedras correspondían en algún momento a Gumarcaj y sirvieron para vean ustedes el proceso de restitución, pero la geometría de todo lo que se excavó permitió que se reintegraran los volúmenes. Vean ustedes. Por cierto, ahí estoy yo con mi casquito rojo. Nos dio el Día de la Cruz. Yo le hice a los patojos, que así le digo siempre a mis trabajadores, su crucecita con papel de China y ellos me superaron. Claro que ese no era el objetivo, pero ahí sí que zapatero a tu zapato, ¿verdad? Entonces tuve que tomar una fotografía porque lo de ellos fue sencillo, pero fue precioso. Y yo pues hasta medio me desvelé y no me quedó ni como muy chula la crucecita,
pero la foto sí nos muestra esto. Era esto. Y pues lo que sí nos permite es una lectura integral del edificio y el testigo en todos los puntos que eso nos ayudó. Estaba este testigo, el testigo del ángulo, el testigo de las gradas, de hasta dónde había llegado, permitía la restitución. Vean ustedes. Entonces, ya esto se toma un criterio y ese criterio es una parte se hacen las restituciones y una parte siempre sí se deja monticulada y así cuando uno llega a un lugar, y esto no me dejarán mentir mis alumnos que ingresaron el día de hoy, yo les digo, cuando tenemos este proceso tenemos que ver las tres fases. ¿Cómo se encontró el edificio? La parte monticulada, la parte donde está únicamente excavada, que se vea que al quitar el escombro, qué fue lo que se encontró, y pues la parte con las restituciones, eso sí, siempre y cuando los materiales sean los permitidos y los materiales provengan específicamente del mismo lugar. Esto lo hizo un especista que teníamos nosotros de arquitectura, no les voy a decir de qué universidad ni de dónde, se le inventó un como poquito, y pues esto tal vez como muy en blanco y todo, pero geométricamente perfecto. Esta es la arquitectura real del juego pelota de Gumarcaj y pues tuve el honor incluso de ser el director de este proyecto. También dentro de el nuevo museo estaba la maqueta, que la maqueta no solo era una pequeña obra de arte, sino que además fue hecha en los años 70 por un maquetista muy respetado, que fue el que hizo la maqueta de todos los sitios arqueológicos del altiplano. Los que han ido con nosotros a Iximché, él hizo la misma maqueta de Iximché, pues la desmantelé. Esto sí lo aprendí yo en arquitectura, a trabajar con maquetas y todo, y pues yo la restauré. Así que la que se mira el día de hoy con nuevos colores y quedó como en muy buen estado, eso sí es un proceso como de restauración, el que yo le di a la maqueta, y véanme yo ahí todo humildito. Sí lo hice, esto no es para la fotografía, uno de mis excavadores me cachó. Vean, uno siempre tiene que tener pues su palita, su norte, su casco, de toda la indumentaria precisa, y uno tiene que ser como muy metódico. Aquí estoy trabajando yo esta grada, la grada exterior de Gumarcaj. Hay un montón de cosas emotivas que yo podría decir de esto. Vean, ahí está la noticia de la inauguración. Yo no salí en la fotografía, pero era uno de los que tenía que estar ahí. Y pues el punto es este. Disculpen la bulla. Estoy a la par de un edificio en restauración moderna. Me disculpo. Sale de mis manos. Esto se mira incluso un poco más orgánico, ¿sí me entienden? Esta es la polémica restauración de Saculeu, que fue hecha con la ayuda de los gringos, y lo que hicieron fue, también excavaron y todo, pero a lo rústico le han echado concreto para darle disque la forma que ellos creyeron verle, y pues bueno, ha sido de lo más polémico y comentado. Cuando menos hubo algunas partes que se respetaron de ese segmento que yo les digo, lo simplemente excavado, lo monticulado y lo, entre comillas, en este caso sí fue una restauración. Sí tiene las características cuando menos, tiene las características de la arquitectura maya del posclásico, pero lo que sucede es que perdió muchas líneas también. Así que, pues bueno, eso es lo que les puedo comentar. Apenas me pasé 5 minutitos. Claro que hay mucho más que hablar, que decir al respecto. Pero yo creo que para los fines de nuestra conferencia del día de hoy, podemos darnos cuenta de la magnitud que conlleva y de lo que debiéramos de valor. De verdad que tenemos de todo.
por todos lados. Nosotros deberíamos de estar en un nivel superior que el de México, que México sí le entró al proyecto de nación. Esa parte de ellos la respeto muchísimo porque investigan y todas sus arquitecturas del pasado, que eso es una maravilla, porque además de nosotros tener lo prehispánico, tenemos también lo colonial y tenemos lo independiente, tenemos siglo XIX, tenemos eclecticismo del siglo XX, tenemos modernismo. Deberíamos de querer apreciar todo y deberíamos de querer saber siempre más, más, más y mucho más, pero lo más importante, debiéramos de apreciar, conocer, tener en la punta de la lengua los datos de nuestro patrimonio y en función arquitectura de nuestro patrimonio edificatorio. Pues muchas gracias, sobre todo por su paciencia, por haber estado acá y pues de nuevo cedo la palabra a la arquitecta Godínez y ella pues nos servirá de moderadora si en determinado momento habrá algo que nosotros vayamos a pues a platicar un poquito más. Gracias, licenciado. Sí, hay algunas preguntas. Para eso, la arquitecta Olga Chávez nos va a ayudar. Ella leerá las preguntas para irles dando respuesta. Olguita, le dejo el micrófono. Muchas gracias, arquitecta. Licenciado, hay una pregunta con respecto a los dados esculpidos en jade, que se asume fueron utilizados en algún tipo de juego. Sin embargo, no sé si existe algún otro dato o información de que si le dieron algún otro uso o qué otro uso le pudieron haber dado en esa época. No, les voy a comentar. Esta serie de fotografías que yo les mostré para que vieran ustedes nuestra riqueza maya se encuentra en el sitio que es un fondo de investigación maya, famsi.org. Algunas fotografías son de un famosísimo, pues yo estuve en contacto con él, el doctor Valdés, que fue el que yo les comenté a ustedes, que fue como mi padre intelectual. Fue muy amigo de él. Ahí están publicadas las fotografías de Justin Kerr y algunos o una gran cantidad de la evidencia que se encuentra allí está en colecciones privadas. Entonces, en algunas ocasiones el problema con eso es el ejemplo que les mencioné. Entonces, carecen de contexto. Casi siempre las piezas de jade se han encontrado en contextos de tumba. Entonces eran normalmente ofrendas. La verdad, no es que haya mucha información porque únicamente cuando uno... ¿cuál es el contexto? Es cuando uno llega al lugar, plantea todo el proyecto, excava y en un lugar específico, a una profundidad específica, con ciertas cosas alrededor y todo, encuentra algo. Ese es el contexto, todo lo que está alrededor. Cuando carece de contexto es como un poco como especulativo, pero casi todos los arqueólogos estamos de acuerdo con que una cabecita de un como tigrito y todo, así le dicen, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en esta región lo que existía era el jaguar. Está muy difícil pensar en otra cosa, así que si hay alguien que, pues, me diga algo más por allí, bienvenido sea, pero básicamente más parecen dados. Muchas gracias, licenciado, por su respuesta. La segunda pregunta es haciéndole una referencia previa. Al intervenir edificios hispánicos, se sabe que es posible se pueda tener evidencia de cómo fueron los edificios. Por ejemplo, las fotografías que se tienen de Edward Muybridge en finales del siglo XIX, que documenta muchos de los edificios de importancia de la época. Ahora bien, cuando se intervienen edificios prehispánicos, ¿qué criterio se toma en su intervención cuando seguramente por sus diversos estadios constructivos no se tenga una evidencia para poder realizarla de manera precisa y científica? Cuando sucede eso, si no está el testigo, no se hace, no se debe de hacer. Esa es la gran respuesta. Es decir, nosotros sí tenemos que tener la evidencia de por lo menos
estos muros llegaron hasta este nivel, porque hay un segmento de muro que llega hasta ese nivel, o si en determinado momento, porque así como las fotografías de Moodbridge, también están algunos archivos de, ahorita se me escapa el nombre, nosotros todos los hemos consultado en el siglo XIX. Hubo un artista muy reconocido que vino a hacer una serie de dibujos a toda el área maya y dejó testimonio dibujado, levantamientos de cómo estaban algunos edificios. Y hay fotografías de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aún de la primera mitad del siglo XX, que uno puede consultar como testigo. Así que también es válido, como el principio de Moodbridge. eh, Eso sí, tiene que tener una evidencia. Si uno solo tiene la base de los edificios, lo lógico sería, bueno, quitar el escombro y solo consolidar la base de los edificios y uno atreverse, como digamos, por ejemplo, en mi caso, que tengo conocimiento, porque les voy a contar, también hicimos con el doctor Valdés un documento. Algunos de ustedes han tenido acceso a ellos porque exalumnos míos de Historia del Arte me han dicho, mire lo que nos tienen leyendo, que no sé qué, que es Historia de la Arquitectura Maya Prehispánica de las Tierras Bajas. Entonces, tuvimos una gran cantidad de información y nos pudimos dar cuenta que la tipología, así como en la arquitectura egipcia, griega, romana, micénica, minoica, etcétera, hay ciertas líneas de las que no se desprendieron los mayas. Entonces, lo óptimo en esos casos es consolidar lo que hay y hacer una reconstrucción visual. Por eso adoro las reconstrucciones visuales. Muchísimas gracias, licenciado. Eso, con respecto a las preguntas, sería todo. Muchas gracias. Pues no, gracias a ustedes. Si alguien más tuviera ahí alguna otra preguntita, aprovechando, debería de hacerla, ¿no? Y pues si no, gracias por su paciencia, porque ya veo que hay algunos que están pues partiendo. Y pues gracias a ti, Regina, por la invitación, y a los compañeritos que también nos acompañaron, Olguita, Hugo, Isis, les agradezco el espacio. Gracias, Maco. Lo que pasa es que algunos tienen clase, entonces informaron que iban a partir. Todos con permiso se fueron. Gracias, licenciado, por su aporte a estas conferencias. Una información muy valiosa. Es muy importante que los alumnos de conservación de monumentos comprendan cuáles son los alcances que se tienen en cada una de las temporalidades históricas y constructivas en la arquitectura y el arte de Guatemala. Es muy importante que tengan esta información a la mano, que ellos sepan cuáles son las decisiones que se tienen que tomar con el patrimonio. Y por supuesto, es muy importante contar con el apoyo de un grupo multidisciplinario. Los arqueólogos son son profesionales que se vuelven fundamentales en el estudio del patrimonio de cualquier temporalidad. Y la aportación que ha hecho usted a este ciclo de conferencias ha sido altamente estimada y muy profesional, por lo cual quiero compartirle y leerle el diploma que hemos preparado como agradecimiento por su participación y el tiempo que nos ha dedicado en esta actividad, el cual dice así: la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, la Facultad de Arquitectura, el Programa Permanente Académico Cultural y el Curso de Conservación de Monumentos otorgan el presente reconocimiento a el licenciado Marco Antonio Valladares Farfán por su participación y contribución académica en la conferencia Intervención en Edificios Mayas Prehispánicos. Lo firman las coordinadoras de la actividad y el máster en Arquitectura Julio Hernández, decano de la Facultad de Arquitectura, dado en la ciudad de Guatemala en el mes de septiembre del año 2021. Como le vuelvo a repetir, muchísimas gracias por todo su aporte para los alumnos y para nosotros como docentes. Les cedo la palabra. Muchas gracias. No, todo lo contrario. Pues quienes ya fueron mis alumnos saben que a mí me gusta
compartirles el conocimiento, todo lo contrario, pues me siento muy agradecido, con muy bonito el diploma, se les agradece muchísimo. Saben que quiero mucho a la facultad, saben que los quiero mucho a ustedes y todo lo que hemos aportado en Vitruvi y todo, así que echemos para adelante y ustedes ya saben que pueden contar conmigo para lo que sea. En todo caso, al contrario, muchas gracias y gracias también a todos los alumnos que pues se pudieron haber nutrido de pues el humilde aporte que uno hace. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Hay varias palabras de agradecimiento, tanto de alumnos como de docentes, que le han escrito en el chat por si quiere leerlas con un poco de tiempo. Se las dejo ahí para que las vea. Y pues con esto damos por concluida nuestra 6ª conferencia. Gracias a todos por su participación, docentes y alumnos. No sería esto posible sin su ayuda y su colaboración. Dejamos de grabar, les deseo un feliz día y nos vemos en la conferencia de las 4:45 de la tarde.